Bueno, el último tema que vamos a ver de la unidad 2 es el tema que se siga monopsonio y oligopsonio, es la elasticidad de la demanda. Hasta ahora hemos analizado una sola curva de demanda con una pendiente representativa. La pendiente sería la caída de la curva. Acá dice, la pendiente hace referencia al grado de variación que provoca el precio sobre las cantidades. Recordemos que el precio era la variable independiente que afecta o modifica a la variable dependiente, que son las cantidades de un bien. Si una curva tiene mayor pendiente, significa que el precio tiene poca incidencia sobre el bien, sobre la cantidad del bien o servicio. Recuerden que estamos hablando de productos. Un ejemplo de este último caso son los cigarrillos, ya que grandes movimientos en el precio hacen variar muy poco la cantidad demandada. Por la naturaleza del producto, por más que aumente el precio de los cigarrillos, no quiere decir que eso sea un factor determinante como para que las personas varíen de manera significativa de su consumo. Por otro lado, se puede dar que pequeñas modificaciones en el precio generen grandes movimientos en la cantidad demandadas. Aquí vemos que las cantidades tienen mayor sensibilidad que en un mercado donde la curva de demanda tiene una alta pendiente. Es decir, cuando pequeñas modificaciones en el precio generan mayores variaciones en las cantidades, significa que las cantidades son más sensibles al precio en ese mercado. El precio de la entrada del cine o los precios de las hamburguesas en las casas de comida rápida, por lo general tiene este tipo de comportamiento. Pequeñas variaciones en el precio generan mayores variaciones en las cantidades. Quiere decir que si aumenta un poco el precio de la entrada al cine, yo dejo de consumir eso y me voy a otro entretenimiento. Lo mismo como el precio de la hamburguesa rápida, me voy a comer a otro lado. Este grado de sensibilidad se conoce como elasticidad de la demanda. Es decir, la curva de demanda es más elástica cuanto mayor sensibilidad presenta las cantidades respecto al precio. En la siguiente figura representaremos diferentes grados de elasticidad. Fíjense que esta función de demanda tiene menor pendiente que esta otra función de demanda que tiene una mayor pendiente. Y esta función de demanda tiene una pendiente intermedia. Bien. Bueno, fíjense, acá lo que hacemos es que cuando el precio varía de 30 a 40, va a variar en los otros dos mercados, como para hacer una comparación. Fíjense que el precio varía de 30 a 40. Cuando acá el precio varía de 30 a 40, las cantidades varían de 300 a 1200. Fíjense que 300, 600 sería el 100%, 900 sería el 200% y 1200 crece casi el 300% o 3 veces más las cantidades iniciales. Fíjese que tiene una pequeña variación en el precio, genera una gran variación en las cantidades. Acá podemos afirmar que en este mercado las cantidades son sensibles a los precios, a la modificación en los precios. ¿Por qué? Fíjense que tenemos esta distancia de variación, generó esta otra distancia en variación en las cantidades. Es decir, que Q es altamente sensible a la variación en el precio. En cambio, en este otro mercado, fíjense que varió la gran variación que tuvo en relación a que casi ni se movió las cantidades, solamente en una unidad pasó de 11 a 12. Y en el tercer caso, bueno, en este caso la demanda es más inelástica, porque variaciones en el precio casi que no generan variaciones en las cantidades. Y en este caso, fíjense que se da que varía 10, en este caso sería acá hay una variación de un 33%, acá va a variar en un 33%. Es directo, significa
esta es la distancia de modificación, genera la misma distancia de modificación en las cantidades. Esto se llama elasticidad unitaria. Acá varía en 1, acá va a variar en 1, por ejemplo. Bueno, hay una forma de medir la elasticidad. Fíjese, esta E significa elasticidad y la D de abajo de demanda, entonces la elasticidad de la demanda. También está la elasticidad de la oferta, pero acá solamente vamos a estudiar la de la demanda. Tenemos el numerador y el denominador. En el denominador va P, porque P es la variable independiente. Cuando varía P, va a variar Q. Entonces acá lo que analizamos cuánto varía Q en relación a la variación en P. Fíjese en A, sería acá. P varió en 10, porque pasó de 30 a 40. 40 menos 30 es 10. Y eso es el 33%, porque yo tengo que calcular la variación de Q, perdón, acá abajo, estoy acá abajo, la variación de P, pero en porcentajes. Entonces, P varió 10 pesos, pero en porcentaje es un 33%. ¿Cómo saco este porcentaje? Tengo que hacer esa variación, sería 10 dividido 30, que es el precio base de donde parte. Eso me va a dar un 33%. Entonces el precio varió un 33%. Q varió 1200 menos 300, 900 unidades. 900 dividido 300, bien, eso me va a dar un 300%. Bien, entonces fíjense, acá varió una variación de 33% en el precio, generó una variación de 300% en las cantidades. Las cantidades son sensibles a variación en el precio por este diferencial que hay en los términos porcentuales. Esto dice que si reemplazamos, fíjense, si ponemos 33% acá y 300% en el denominador, va a quedar una división. Acá se cancela porcentaje y porcentaje, se suprimen, lo que me da un número entero de 9. Quiere decir que la elasticidad en A es de 9, es un número entero, bien, 9. Si hago el mismo cálculo en B, me va a dar que la elasticidad es del 0,01 y en C es de 1. Bien. Fíjense que 9 es mucho mayor que 0,1. Por eso que la elasticidad de A, 9, es mayor que la elasticidad de B, que es 0,1. Acá, es decir, la curva de demanda A, 9, es mucho más elástica que la B, 0,1. C es una posición neutra y se llama elasticidad unitaria, ya que cuando varía el precio la cantidad lo hace en la misma proporción. Bien, acá la pregunta es: estamos acá, me fui. ¿Para qué sirve conocer la elasticidad de las curvas de demanda en los mercados? Bueno, el precio impacta directamente sobre el producto, pero no lo hace en la misma proporción o magnitud en todos los mercados. Depende de la naturaleza de cada uno, o de ese mercado sería. Por ejemplo, los medicamentos tienen la característica de ser bienes esenciales y no son sustitutos. Es decir, uno si tiene recetado un medicamento no puede cambiarlo por otro. Y si ese precio de ese medicamento sube, y uno va a estar obligado a comprarlo. Es decir, ese aumento en el precio casi que no va a modificar el aumento en la cantidad. Los pañales también. Algunos alimentos y bienes esenciales tienen poco impacto del precio sobre la cantidad demandada. Hay otros mercados en los que se conjugan las características de no ser productos esenciales y a su vez tienen sustituto, por ejemplo el cine, los gimnasios, el restaurante, entre otros. Esto es lo que hablábamos recién. Por lo general, aquellos productos que tienen sustituto directo
van a tener una mayor elasticidad porque pequeñas variaciones en el precio va a hacer que yo deje de consumir y me vaya a otro mercado. Bueno, acá ahora lo que vamos a ver es la clasificación de bienes, porque según los bienes podemos tener distintos tipos de elasticidades. Están los bienes normales, los inferiores, los sustitutos. Esto ustedes lo van a encontrar en Pérez Henry, hacen alguna clasificación. Los complementarios y los bienes de lujo. Bien. Los bienes normales son aquellos que tienen una relación directa con el ingreso, no el precio, no, que sería el ingreso. Es decir, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. La mayoría de los bienes de calidad y primeras marcas se comportan de esta manera. Si gano más dinero, demando más. Están los bienes inferiores, que son a la inversa que los normales. Tienen una relación inversa con el ingreso. Si aumenta mi ingreso, disminuye la cantidad demandada. O por el contrario, si disminuye el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Este comportamiento lo presentan los bienes de baja calidad o segundas marcas. En los periodos de crisis con caída en los ingresos, las personas tienden a demandar bienes de menor calidad. Bueno, ese por lo general lo que sucede ahora. Los bienes, más que nada en el sector de limpieza, los productos sueltos tienen mayor demanda que los de primera calidad. Cuando hay una caída en ingresos, ya sea por inflación o por cuestiones externas, como lo puede ser la pandemia, uno busca sustituir productos normales por bienes inferiores. Bueno, después están los sustitutos que ya hemos hablado, poseen un competidor cercano, por ejemplo el pollo con el cerdo o la carne de vaca, el vino con la cerveza o el fernet. Es decir, ante pequeños movimientos en los precios pues, puede suceder que intente cambiarlo por otros que satisfacen de igual manera mis preferencias. Por lo general, la elasticidad de estos bienes supera la unidad. O sea, estos bienes no supera la unidad. Supera la unidad. Este vendría a ser el mercado A que analizamos hoy. Bueno, los complementarios se complementan en su consumo con otros bienes inferiores o normales. Esto quiere decir acá los complementarios sería la coca con el fernet, todo lo que se consume en conjunto, el combustible con el auto, ustedes van a ver, no sé, el helado con el cucurucho, si cae la demanda de helado va a caer la demanda de cucurucho, hay muchísimos bienes que tienen un complementario que cuando hay modificaciones en la demanda del complementario, obviamente le afecta al bien en cuestión. Bueno, después están los bienes de lujo, que son aquellos bienes que no tienen relación directa ni con el ingreso ni con el precio. Que ahí pongo el ejemplo de un auto Rolls Royce, que en realidad lo que hace es generar una situación de pertenencia. Nadie lo compra, o por lo general no se compra tanto por su calidad o por el ingreso de la persona, sino simplemente no cualquiera puede tener un Rolls Royce. Lo que hacen las personas es intentar obtenerlo para diferenciarse de otro. En los cuadros sucede lo mismo, no hay una relación directa entre el cuadro y el precio, dependiendo de circunstancias sobre, por ejemplo, quién fue el autor, en qué momento lo hizo. Por eso se lo ponen, son como bienes, vendría a ser raro, que no tiene una explicación económica muy directa de por qué la valoración de ese bien se da de tal manera y no de tal otra. Bueno, acá terminamos la unidad 2 y ya en los próximos videos comenzaremos la unidad 3.